iniciar grabando y vamos a compartir pantalla. El día lunes estuvimos avanzando en lo que se refiere a monitoreo de precipitación y llegamos hasta este esquema, ¿no es cierto?, que muestra algunas indicaciones respecto al cuidado que hay que tener al momento de instalar un pluviógrafo, un pluviómetro o también una estación meteorológica. ¿No es cierto? No puede quedar, claramente no pueden quedar bajo techo, eso está lógico, eso está claro, pero al mismo tiempo no pueden estar muy cerca de, por ejemplo, de árboles o de edificios en altura, porque la presencia, ¿no es cierto?, de estos elementos modifica las condiciones de viento u otro en las cercanías de los equipos, de los sensores, y por lo tanto puede modificar también o puede generar errores en las mediciones mismas. También les decía que en el caso nuestro, que trabajamos en cuencas experimentales forestales, no es tan fácil poder cumplir a cabalidad estas sugerencias, porque ya les decía, ¿no es cierto?, si es necesario, si las orientaciones indican de instalar un pluviógrafo a una distancia 2 veces la altura de lo que podría ser un árbol, podríamos llegar a necesitar casi 1 hectárea libre sin bosque, y eso no siempre es fácil lograr, pero por lo tanto, pero al menos tenerlo presente, que puede ser por alguna fuente de error, alguna fuente de incertidumbre, y poder tenerlo presente. Claramente las estaciones, llamémoslas así, oficiales, Dirección General de Agua, Dirección Meteorológica de Chile, y toda la red agroclimática de línea, o estaciones que instituciones como el Centro de Humedales de Valdivia, que está instalando varias estaciones meteorológicas en la región, por supuesto que siempre intentan cumplir con estas orientaciones respecto a la distancia de obstáculos de cierta importancia. En la carpeta compartida hay un video cortito que hicimos donde se muestra un pluviómetro, es el pluviómetro justamente que tenemos instalado aquí cerquita de Valdivia, en la Cuenca de los Pinos, que es el lugar donde intentaremos ir durante este semestre para visitar una pequeña estación meteorológica, una pequeña cuenca experimental que tenemos ahí para poder salir a terreno. Pareciera ser que las indicaciones de la universidad permitirían hacer una salida a terreno a lo mejor con grupos no tan numerosos como los que están inscritos en esta asignatura. Así que en el pluviógrafo, bueno, ahí se puede ver cómo lo tenemos instalado al descargarlo, y luego el video termina mostrando el logger, ¿no es cierto?, donde se almacenan los datos, y de ese logger se extraen. De ese logger se extraen los registros para traerlos al laboratorio y procesarlos. Bueno, habíamos iniciado, ¿no es cierto?, también para tener presente cuáles son las posibles fuentes de error en las mediciones de un pluviómetro o pluviógrafo. Una de las fuentes de error, que allí hay mucha literatura al respecto, es el viento, porque claramente lo que hace el viento es incluso saca el agua que está entrando al pluviómetro, ¿no es cierto?, genera turbulencia en los alrededores y hace que la lluvia no caiga, no entre al sistema de registro. Este es un tema que no es fácil de resolver, y claramente la información que uno obtiene de Dirección General de Aguas u otros, es difícil saber si es que hay errores asociados al viento, ¿no es cierto? Ya que yo considero que debería ser una responsabilidad de la agencia que opera estas estaciones y él eventualmente resolverlo, pero no es un caso sencillo. Hay una serie de tablas que hablan que en función de la velocidad de los vientos pueden haber errores de tal o cual tipo,
pero esas tablas son muy generales, no es posible utilizarlas, por ejemplo, para intentar corregir algunos valores de precipitación en zonas relativamente ventosas. Ahora, cómo se hace en estaciones fijas? Es colocar una serie de escudos. Aquí se fijan ustedes, este es un sistema de placas metálicas que están colgando, que están alrededor de la boca de entrada, en este caso de un pluviógrafo grande, y lo que hacen estas placas es disipar el viento, ¿no es cierto? Y evitar que el viento genere las turbulencias que yo les decía en la boca de entrada. Este también es otra forma, este es otro escudo, ¿no es cierto?, que tiene el mismo propósito de evitar que las turbulencias ocurran en la boca del pluviógrafo, en este caso es un totalizador, y que, ¿no es cierto?, el aire circule por fuera de este. Este también es otra forma de escudo. Es un pluviómetro ubicado en una zona con nieve, pero igual lo que se pretende es que debajo de esta especie de plato, se fijan ustedes que está a nivel de la entrada del registrador, la turbulencia o el aire circule debajo y no afecta la entrada. Este también es un pluviógrafo que nosotros hemos utilizado algunas veces, diseñado. Este es un equipo diseñado en Inglaterra, que fue diseñado justamente en túneles de viento, para reducir el efecto aquí en la boca, en la entrada del pluviógrafo, y hacer que el aire, ¿no es cierto?, circule en esta angostura que hay en esta cintura, ¿no es cierto?, y que reduzca el error, ¿no es cierto? Estos se hacen en túneles de viento, ¿no es cierto?, donde se hacen caer, se simula la caída de una lluvia conocida, con una cantidad conocida, ¿no es cierto? Y con túneles de viento se ven cuánto es la cantidad de lluvia que se deja caer sobre el instrumento y cuánto es la cantidad de agua que el instrumento, que el equipo detecta. Bueno, el viento es complicado, insisto, es muy difícil para una persona que baja los datos de las estaciones, Dirección General de Aguas u otros, de saber si es que han sido o no han sido corregidos y por lo tanto, en muchos casos cerramos un poco los ojos y asumimos que los datos están bien medidos. Sin embargo, hay otras fuentes de error en las mediciones que hay que estar atentas, hay varias otras. Algunas de ellas son, por ejemplo, cuando el equipo, la estación meteorológica, el pluviógrafo, se cambia de lugar, ¿ya? O se cambia de posición, que es lo que significa que se cambia de lugar. Por ejemplo, en el caso de una estación que operó durante muchos años en el campus Isla Teja, que era la estación de Valdivia, que era operada por profesionales de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. En un momento, el lugar donde estaba instalada la estación meteorológica con el pluviómetro empezó a quedar muy rodeada de edificios ahí y por lo tanto se decidió cambiar su ubicación y se le llevó a la estación de Santa Rosa, la estación agrícola de Santa Rosa, también de la UNICIA. Bueno, eso es un cambio en la ubicación. Un cambio en las posiciones es que, bueno, el pluviógrafo está a un lado de un edificio, se cambia para el otro lado, es un cambio de posición. También pueden haber pequeños cambios en el entorno donde está el pluviógrafo. Aquí es una exageración, ¿no es cierto? Primero se instala un pluviógrafo, había un pequeño arbustito, y después de algunos años el arbusto ha crecido. Bueno, aquí yo lo exagero como para mostrar qué es lo que puede ocurrir. ¿No es cierto? El hecho de este cambio en el entorno hace que las condiciones, en el tiempo que el pluviógrafo medía cuando este arbolito era muy pequeño, a el periodo de medición ya cuando hay este objeto bastante más grande, son diferentes y por lo tanto una misma precipitación es registrada con valores diferentes por el pluviógrafo. Entonces es un error por condiciones de cambio en el entorno. El otro problema que ya no ocurre con los pluviógrafos digitales, pero sí ocurría, con los pluviógrafos, con los incluso sigue funcionando algo con los pluviómetros, no con los pluviógrafos digitales. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les hablaba de un pluviómetro, no es cierto, que la cantidad de agua que es almacenada por un pluviómetro se lleva a esta botellita graduada, ¿no es cierto?, donde aquí el volumen que es captado por el pluviómetro
¿no es cierto?, depende de la superficie captante del equipo mismo, ¿no es cierto?, y aquí se registra la cantidad de milímetros. Pero si este aparatito se rompe y el operador, sin querer, sigue ocupando algún otro tubo graduado, por ejemplo, que estoy exagerando nuevamente, esto es una mamadera, ¿no es cierto?, donde también aquí hay registrado volúmenes de agua, ¿no es cierto?, pero no es lo mismo porque no hay una relación directa entre el área captante del fluidógrafo y esto. Se genera también un error para pasar del volumen de agua a la lámina de agua, a milímetros o litros por metro cuadrado. Y en los pluviógrafos, ¿cuál es el otro error? ¿No es cierto? Cuando se cambia un pluviógrafo, que la resolución real es diferente a la definida por el fabricante. Aquí voy a ir atrás, me van a disculpar que vaya tan rápido, pero yo les decía, por ejemplo, el típico pluviógrafo digital, que es el que más se ocupa, ¿no es cierto? El fabricante aquí nos está diciendo, lo alcanzan a leer, 0.199 milímetros, o sea, cada golpe, lo voy a simplificar a 0.2 milímetros, con 0.2 milímetros de lluvia que caen en este capachito, hace que este sistema bascule, ¿no es cierto?, y se registre un golpe que equivale a 0.2 milímetros. Pero a veces, aun cuando el fabricante nos dice que es 0.199, puede que esta resolución sea algo diferente. Entonces, si uno tiene un pluviógrafo donde está ocupando esta resolución de 0.2 y pasa a otro pluviógrafo que puede tener una resolución incluso diferente, por eso es que nosotros lo que hacemos cuando instalamos un pluviómetro, un pluviógrafo para nuestras investigaciones, lo que hacemos es calibrarlo para ver si que efectivamente lo que dice el fabricante en términos de resolución de ese 0.2 milímetros es así. Nos hemos encontrado en casos que la resolución es algo bastante cercana a 0.3 en lugar de 0.2. Se fijen ustedes que es un 50% más, y por lo tanto los errores que se podrían generar en términos de medición de la precipitación pueden ser extraordinariamente altos. Hay otra serie de otras fuentes de error en los pluviógrafos, por ejemplo, en la falla en los mecanismos, en estos buckets, en estos capachitos. ¿No es cierto? Cuando llueve muy fuerte, los capachos van balanceándose muy rápido y a veces se salen de su eje horizontal y por lo tanto se pierden los datos. Luego lo otro, el típico problemita que, bueno, que ocurre con todos desde los teléfonos, ¿no es cierto? Nos quedamos sin batería. O algo falla en los sistemas de almacenamiento de datos o en los sistemas de transmisión de datos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces también a ustedes les ha pasado, ¿no es cierto?, que están trabajando con un archivo, el archivo se borra, no pasa de un lado a otro, etcétera, etcétera, etcétera. También aquí en los pluviógrafos nos ha pasado a nosotros, especialmente durante el verano un poco seco, que las arañas se meten al interior de los capachitos, ¿no es cierto?, hacen sus redes y dejan los capachos amarrados, y luego empieza a llover y sencillamente los capachos no funcionan. Ya, pero eso es un poco que insisto, nos ha ocurrido. Incluso también los pluviógrafos, los pajaritos les encanta posarse en el borde de los pluviógrafos y hacen todas sus deposiciones al interior del pluviógrafo y tapan el hoyito, ¿no es cierto?, donde el agua debería entrar al sistema y por lo tanto en definitiva se van perdiendo datos. Bueno, hay muchas fuentes de error, dejo las del viento afuera, hay muchas fuentes de error que mostraban en los ejemplos 1, 2, 3 y 4 anteriores que generan errores sistemáticos y esos errores sistemáticos, es decir, y esos errores sistemáticos se pueden corregir, ¿ya? Se pueden corregir y más adelante, no en esta clase, porque no en este grupo de clases donde estamos viendo cómo se monitorean los componentes principales del ciclo hidrológico en una cuenca. Tenemos una clase un poco más adelante donde nos vamos a referir específicamente al tema de corrección de errores, de cómo se completan los datos, también si descargan datos de las fuentes oficiales, de Dirección General de Agua, etcétera, etcétera, se van a encontrar que en algunos casos los registros no están completos. ¿Por qué? Porque el equipo ha fallado y por lo tanto hay lagunas sin datos y hay también, vamos a ver, los métodos tradicionales, los métodos que también nosotros utilizamos para completar los datos. Entonces, vamos a tener una sesión y un práctico
van a hacer ustedes también, de cómo es posible corregir o completar series de datos. En el caso del ejemplo 5, que era este que les decía yo, bueno, puede ocurrir sencillamente una pérdida total o parcial de los datos, es decir, efectivamente el logger no funcionó, esta arañita, ¿no es cierto?, dejó amarrada los capachos y sencillamente no registró nada el fluidógrafo. Y ahí entramos en el caso, ¿no es cierto?, que nuestra serie de datos queda incompleta y para rellenar esos periodos sin datos, ya les decía, vamos a ver cuáles son los métodos que tradicionalmente se utilizan para completar series de datos. Entonces, insisto, vamos a tener un práctico, parte de un práctico se va a referir a cómo identificar y corregir fuentes de error y cómo completar datos faltantes en la serie de precipitación. El ejemplo lo vamos a hacer en serie de precipitación, pero lo mismo ocurre también en algunos casos con series de caudales. Bueno, vamos con esto a terminar lo que es el monitoreo de precipitación. Vamos a pasar al monitoreo de caudales. Cuando yo ya les acabo de mencionar que vamos a tener una clase específica sobre identificación de errores, corrección de los datos que han sido generados por estas fuentes de error que producen errores, que generan errores sistemáticos, y también cuando estemos viendo los métodos para completar los datos faltantes en series de precipitación, yo voy a dedicar una pequeña, los primeros minutos de esa clase para darles a usted una serie de links de donde se pueden obtener datos de precipitación en Chile, por supuesto, cuáles son las fuentes típicas, las fuentes oficiales, ¿no es cierto?, de obtener datos, tanto de lo que registra la Dirección General de Agua, la Dirección Meteorológica, el link con la red agroclimática de línea, y también cómo podrían ustedes acceder a los registros que están midiendo las estaciones meteorológicas que el Centro de Humedales tiene instalado y va a seguir instalando en la región como fuentes de datos de precipitación, digamos a nivel nacional o regional, ¿vale? Pero eso lo vamos a dejar para esa clase, para no mezclarlo con esta parte de monitoreo propiamente tal. Bueno, a continuación entonces vamos a seguir con esta cuestión del balance hídrico a nivel de cuenca, y vamos a avanzar en el monitoreo, cómo se mide, en este caso particular, los caudales, ¿vale? Entonces, este es un hidrograma, ¿no es cierto?, donde acá aparece el tema de escorrentía o caudales. Yo me voy a referir un poco más adelante justamente a esto, ¿no es cierto? Está expresado aquí el caudal en litros por segundo. Vamos a ver cuáles son las unidades que ocurren, ¿no es cierto? Y este es el tiempo, ¿no es cierto? Y acá en gris, acá arriba, este hidrograma muestra eventos de precipitación, tormenta, ¿no es cierto? Y cómo el cauce, ¿no es cierto?, como el caudal en el cauce responde a las precipitaciones, ¿no? Y claramente cómo responde, ¿no es cierto?, la magnitud de estas crecidas depende, por supuesto, de la cantidad de lluvia. Esta es una cuenca de origen pluvial. Acuérdense ustedes que este lunes yo les hablaba claro, que en este curso nos vamos a referir a precipitaciones pluviales y por lo tanto vamos a estar pensando en cuencas, acuérdense ustedes, que se comportan de forma amigable con nosotros, es decir, que la divisoria de aguas topográfica es la divisoria hidrográfica. Nosotros no tenemos problemas con pérdidas o ingresos de agua subterránea. Y esta es entonces una cuenca de régimen pluvial, ¿no es cierto?, que los caudales responden al input de precipitaciones. Entonces, se fijan ustedes que aquí el caudal, ¿no es cierto?, crece asociada a las precipitaciones. En la magnitud de esta crecida depende, por supuesto, de las precipitaciones, pero también depende de algunas otras condiciones. Por ejemplo, una misma precipitación
una misma lluvia en términos de volumen que cae en un verano, ¿no es cierto? Es muy posible que gran parte de esa lluvia vaya a entrar al suelo y no se transforme rápidamente en caudales. El suelo va a estar bastante seco, va a tener bastante capacidad para recibir agua. Pero en invierno, con los suelos ya un poco más saturados, esa misma lluvia va a generar un caudal bastante más grande. Eso lo vamos a ir discutiendo también un poco más adelante. Este es un hidrograma, ¿ya?, de una cuenca pluvial, es decir, una cuenca que responde a los inputs de precipitaciones, y en este caso, insisto, me estoy refiriendo, cuando me estoy refiriendo a precipitaciones, me estoy refiriendo a precipitaciones de lluvia, son lluvias, ¿vale? Ok. Entonces, lo que vamos a ir viendo a continuación es cuáles son las fuentes de escorrentía de una cuenca, ¿no es cierto? O sea, ese hidrograma que yo les estaba mostrando, de dónde proviene el agua, y luego me voy a referir al hidrograma mismo, cuáles son sus componentes fundamentales, ¿no es cierto? Hablarles de qué es lo que se entiende por flujo base y escorrentía directa, y también voy a hablar un poquito sobre algunos tipos de hidrogramas, para ponerle algunos ejemplos del comportamiento de cuencas que no son pluviales, sino que también tienen otras fuentes de ingreso, por ejemplo, precipitaciones nivales, pero fundamentalmente como una forma de extender el conocimiento respecto al comportamiento de cuencas. Entonces, este es un hidrograma fijo, ¿no es cierto? Es más o menos lo que yo les mostré en las imágenes anteriores, con una cierta movilidad, ¿no es cierto? Tenemos aquí el caudal en litros por segundo. Acuérdense que en esa imagen móvil aquí aparecía escorrentía, pero estaba expresado en litros por segundo. El caudal se expresa en litros por segundo o en metros cúbicos por segundo. Este es el tiempo, ¿no es cierto? Cuando en una cuenca pluvial, cuando no está lloviendo, el caudal va descendiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el caudal en las épocas que no está lloviendo es abastecido por las reservas de agua en el suelo. Las reservas también van bajando y por lo tanto el caudal va bajando hasta que empieza a llover, ¿no es cierto? Empieza a llover y los caudales de la cuenca responden con un aumento de los caudales, ¿no es cierto? Esta es la rama ascendente del hidrograma. La respuesta de la cuenca a esta lluvia depende de si la lluvia cubre toda la cuenca o cubre una parte de la cuenca, o de las condiciones previas a la tormenta de lluvia, que ya les mencioné algunos de los elementos. Por ejemplo, si empieza a llover una cantidad importante en verano, bueno, a principio, ¿no es cierto?, una parte de esa precipitación, especialmente si es una cuenca cubierta con bosque, va a ser interceptada, el agua que llega al suelo va a infiltrar y por lo tanto se va a demorar un poco en llegar a los cauces, y por lo tanto aquí puede haber una especie de retardo entre que empieza a llover y entre que el caudal empieza a responder. En invierno, ¿no es cierto?, si los suelos están muy saturados y llueve en forma intensa, es posible que empiece a llover e inmediatamente la cuenca va a responder aumentando el nivel de caudal. Entonces este es el hidrograma de una crecida, se llega a un valor máximo y luego, ¿no es cierto?, ha dejado de llover y el hidrograma entra en su fase descendente, aproximándose a las condiciones que tenía antes de la tormenta. Ahora, lógicamente que con tormentas sucesivas, ¿no es cierto?, los niveles de caudal, de estos niveles de caudal base van a ir subiendo, que es lo que ocurre en invierno, y van a ir bajando en verano porque, digamos, no hay grandes aportes de precipitaciones y los caudales son fundamentalmente sostenidos por las reservas de agua en el suelo. Entonces, este es el hidrograma no crecida, ¿no es cierto? Esta es la rama ascendente, nosotros empiezan a subir, se llega a un caudal máximo y luego la escorrentía va bajando. En una escorrentía, en un hidrograma de la escorrentía, este hidrograma permite, ¿no es cierto?, identificar qué parte del caudal total, que es el que muestra esta curva de acá,
viene de las reservas de agua en el suelo y qué parte viene de la lluvia, de la tormenta que está ocurriendo, que ha generado este aumento, ¿cierto? Ya les decía, ¿no es cierto?, que antes de que empiece a llover, este nivel de caudal está básicamente, fundamentalmente sostenido por las reservas de agua en el suelo. Y entonces esto es lo que se denomina el flujo base. ¿Ya? El flujo base es el caudal que proviene de las reservas. ¿Ya? Estoy aquí simplificando un poco una cuenca donde la principal o la única fuente de reservas de agua es el suelo, por lo tanto es sostenida, ¿no es cierto?, por estas reservas. Cuando empieza a llover, ¿no es cierto?, una parte de la lluvia se transforma en caudal y por lo tanto se genera este aumento de la crecida. Entonces aquí, digamos, hay distintos métodos para separar este hidrograma entre lo que es el flujo base y lo que es la escorrentía directa. Cuando empieza a llover también hay un pequeño aumento del flujo base. ¿Por qué? Porque el agua que infiltra llega al suelo, empuja el agua que estaba en el suelo y se produce una cierta aceleración, un cierto aumento del aporte de las reservas y por lo tanto esto lo estoy representando en esta línea, ¿no es cierto?, un poquito ascendente. Esto es escorrentía directa, se entiende por escorrentía directa el agua que es generada por la precipitación misma, y luego, en un cierto momento que esto va bajando, va disminuyendo el aporte de la lluvia misma hasta que se juntan los dos curvas y esto de aquí en adelante sigue siendo flujo base. Entonces estos son dos de los componentes importantes en cualquier estudio hidrológico, ¿no es cierto? Todo lo que es el flujo base, insisto, las reservas, proveniente de las reservas, y la escorrentía directa, que es proveniente de las precipitaciones, ¿no es cierto?, generada por las precipitaciones. Entonces aquí este es un pequeño esquema que espero que lo entiendan, ¿no es cierto? Cuando está lloviendo hay una parte de las precipitaciones que no ingresan al suelo, sino que empiezan a escurrir en forma superficial, es lo que se conoce como escurrimiento superficial, empieza a escurrir por las laderas, ¿no es cierto?, y llega a los cauces. Esto de acá, ¿no es cierto?, está expresado, entonces este escurrimiento superficial es parte de la escorrentía directa, acuérdense, es parte de esto de acá arriba, es parte de la escorrentía directa. ¿Qué otra parte es escorrentía directa? Bueno, claramente la precipitación que cae directamente sobre los cauces. Aquella parte de la lluvia que cae sobre los cauces, sobre el agua que está escurriendo, se transforma inmediatamente en caudales, eso es lógico, ¿no es cierto? Pero también otra parte de la escorrentía directa es esto que escurre en forma superficial por las laderas y llega a los cauces. Luego, ¿no es cierto?, hay una parte de la precipitación que infiltra, y una parte de lo que infiltra escurre subsuperficialmente en las capas más superficiales del suelo, en una zona todavía no saturada, y este escurrimiento subsuperficial puede llegar a ser parte de la escorrentía directa. Puede, depende de las condiciones de las cuencas. Alguna literatura divide esto en escurrimiento subsuperficial rápido, como aquello que llega al cauce mientras está lloviendo, y un segundo componente del escurrimiento subsuperficial es un escurrimiento subsuperficial lento, que llega al cauce después de dejar de llover, pero ya esos son algunos detalles, ¿no es cierto?, que están asociados a las características propias de la cuenca. Luego, ¿no es cierto?, parte del agua que infiltra empieza a percolar en profundidad, ¿no es cierto?, movido fundamentalmente por la gravedad, llega a las napas subterráneas, ¿no es cierto?, y se incorpora al agua subterránea, y esta agua subterránea se está moviendo, ¿cierto?, la agua subterránea se mueve, y el flujo base proviene de las reservas de precipitaciones anteriores, porque el agua que está en las napas subterráneas viene de precipitaciones anteriores, y esto es lo que se llama como flujo base. Entonces yo lo decía, el flujo base es el aporte del escurrimiento subterráneo, pero cuando llueve, ¿no es cierto?, hay un ingreso por percolación, insisto, dependiendo de las características del suelo, la profundidad del suelo, etcétera, etcétera, que puede hacer que acelere un poco este escurrimiento subterráneo y genere este aumento de la participación del flujo base, ¿no es cierto? Aquí va bajando el caudal
de flujo base, aquí aumenta un poco por el hecho que hay un ingreso por percolación. Entonces, luego me voy a referir súper breve para ver tipos de hidrogramas. Bueno, este es un hidrograma de una crecida producida por lluvia, que era el hidrograma que yo ya les había explicado. Y este es los hidrogramas que ocurren en aquellas cuencas donde parte importante de las precipitaciones son de nieve. Entonces, dos participantes levantaron la mano. Por favor, ¿quiénes son? Digan nomás. Profesor, Sí, sí, es ¿quién que es? yo recuerdo que María Inés, María, ya, ya, sí, dígame. tengo una consulta, es que yo recuerdo que había una diferencia entre escorrentía y caudal y lo estaba buscando en internet y no pude encontrarlo. ¿Me podría decir cuál? Lo voy a ver más adelante, ¿ok? Ah, ya, muchas ¿Ya? gracias. Sí, 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 sí. Sí, pero esto está asociado, se fijan, en la ecuación, ya, voy a dejar esto un ratito, voy a avanzar para atrás rápido, chuta acá, lo voy a marear, pero, excuse me, acá. La ecuación del balance hídrico, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, yo les hablaba que la precipitación, la unidad en la cual nosotros representamos la precipitación es milímetros, ¿sí? Entonces, para que esta ecuación tenga validez, el resto de los componentes del balance hídrico tienen que estar expresados en la misma unidad. O sea, el caudal tenemos que expresarlo también en milímetros, sí que la precipitación la tenemos en milímetros, lo mismo la evapotranspiración será en milímetros, y la variación de almacenamiento de agua también la podemos expresar en milímetros. ¿Ok, María? Ahora, yo justamente acá les dije, mire, aquí tengo el tema de escorrentía y estoy ocupando otra unidad que es litro por segundo, y luego para complicarles aún más, yo estuve hablando aquí de caudal en litros por segundo, ¿ok? Y por lo tanto su pregunta es completamente pertinente, pero me voy a referir a esto justamente un poquito más adelante, ¿sí? No, profesor. Ya, había otra persona que había levantado la mano. Sí, profe, yo soy Daniela. Yo Daniel. quería preguntarle sobre si puede pasar a la otra imagen del hidrograma, el que tiene la línea anterior, que tiene la línea de la escorrentía directa. Ese. Que quería saber si es que esa línea, igual yo sé que esto está dibujado seguramente, no sé, tal vez sin datos, pero esa línea de la escorrentía directa, entonces representaría la variación como vertical ahí de aumento del caudal, como hasta el punto en el tiempo donde deja de precipitar, ¿cierto? Como donde termina Eh, esa línea de escorrentía directa, donde terminaría el evento de lluvia o no necesariamente. Claro, efectivamente, ¿no es cierto? Aquí voy a ir acá atrás, ¿no es cierto? Empieza a llover y yo no le puse no puse la flechita de cuándo termina llover, porque depende de la cuenca, pero aquí asumiendo, ¿no es cierto? Cuando se ha llegado al máximo y empieza a descender el caudal, claramente ya ha dejado de llover, ¿sí? Pero, pero puede que haya dejado de llover por aquí, ¿se fija usted? Ya. Puede que haya dejado de llover aquí a este nivel de tiempo, pero el caudal sigue subiendo. ¿Por qué? Porque todavía queda parte de la cuenca que está aportando al caudal. Se fija usted, y las gotas de lluvia, acuérdense que ustedes en el práctico hablaron de tiempo de concentración, ¿se acuerdan? Que era el tiempo en que demora en salir al lugar de control, al lugar donde se está midiendo el caudal, la lluvia que cayó más lejos. Entonces aquí deja de llover, pero todavía está llegando el agua que cayó en los puntos más lejanos. Entonces por eso que el caudal sube, hasta que ya toda la cuenca aporta, dejó de llover y el caudal se va para abajo, ¿sí? Entonces, normalmente Ujú. esta rama ascendente es mucho más vertical y la rama descendente es mucho más planita, ¿ya? Porque la cuenca se va descargando más suave y se llena más rápido con la lluvia, ¿ok? No sé si era esa su pregunta, su duda. O sea, mi duda igual era como para entender mejor lo de la escorrentía directa, como porque la Claro, representa con esa línea en diagonal, o sea que es un aumento de caudal desde el flujo base que había a como sí. un flujo base que queda posterior a la precipitación. ¿A eso se refiere?
Lo que pasa es que el flujo base ocurre antes y después de la tormenta de lluvia, Claro. porque el flujo base es lo que aportan las reservas de agua en el suelo. O sea, siempre el flujo Ujú, base va a existir, ¿no es cierto?, ujú. mientras haya reserva de agua en el suelo y mientras esas reservas de agua en el suelo, ¿no es cierto?, estén conectadas con el cauce, porque si la napa es muy profunda, el cauce puede quedar colgado. Pero siempre va a estar este flujo base, que son las reservas. Cuando empieza a llover, una parte de la lluvia se transforma en caudal mientras está lloviendo. ¿Me entiende usted? Sí. Y esa parte que se transforma en caudal mientras llueve es la precipitación que cae directamente sobre los cauces, por supuesto, y es aquella parte de la precipitación que no infiltra y que escurre superficialmente y llega a los cauces. Y eso es lo que genera esta subida. Ya. Después de eso deja de llover y el caudal vuelve a una condición, a un nivel cercano al que tenía antes de la lluvia, ¿no es cierto? Y el flujo base llega hasta acá, luego en el fondo todo el caudal es flujo base y todo esto sigue bajando. ¿Sí? Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo sabemos dónde termina, por ejemplo, esa línea punteada que es en ese punto si dejó de llover hace mucho antes? ¿Cómo sabemos cuándo deja de ser aporte de la escorrentía directa Ah, como ya lo reserva? entiendo. Bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que luego de eso, ¿no es cierto? Se derivan una serie de métodos y una serie de propuestas para efectivamente poder hacer esta separación de hidrogramas. Entonces, porque este hidrograma, y tiene toda la razón, ¿cómo saber que este hidrograma que yo he dibujado aquí, ¿no es cierto?, qué parte es flujo base? Pareciera bastante intuitivo decir que antes de la lluvia el flujo base llega a este nivel, y ¿no es cierto?, porque no está lloviendo, es el aporte de las aguas subterráneas. Ujú. Pero yo le entiendo, ¿no es cierto?, decir, bueno, es así esta relación, porque también podría ser así, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿sabe qué más? Asumamos que esto sigue acá, o esto es aquí, yo lo entiendo, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde está, cómo es la forma de esta curva? Perdón, la forma de esta recta. Es así como la dibujé yo, o es horizontal, o baja un poco. Y ahí hay una gran cantidad de investigación asociado a eso, y hay distintos métodos de separación de hidrograma basados en estudios. Muchos de esos estudios, y hoy día se ocupa mucho, lo que informan los isótopos naturales del agua, que es un temita que yo creo que lo voy a mencionar así a la pasada, ¿no? Que permite identificar, a ver, el agua tiene una firma isotópica diferente, el agua del flujo de base y el agua de la lluvia tienen firmas isotópicas diferentes, se tienen concentraciones diferentes de isótopos naturales del agua, que uno de ellos es el típico, el oxígeno 18, o el deuterio, que es el H2, hidrógeno 2, ¿ya? Entonces, con esto, ¿no es cierto?, se produce una mezcla. Aquí es flujo base, tiene una firma isotópica clara. Cuando empieza a llover, esta agua de acá tiene una mezcla isotópica que representa lo que viene con la lluvia y lo que venía antes. Y por lo tanto, es posible hacer estas separaciones de hidrogramas. ¿Ok? Ah, ya sí, sí recuerdo esto, creo que lo vimos en agua. Ya, gracias. Ya. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay típico, ¿no es cierto?, que hay una serie de software, ¿no es cierto?, con varios métodos de separación de hidrograma que se utilizan. Por ejemplo, hay algún método que hay distintos estudios que han hecho separaciones de hidrograma. Hay métodos que dicen, en este punto esto sigue derecho hasta justo debajo del máximo y luego crece con una pendiente determinada. Hay otros métodos que dicen, cuando empieza aquí a ocurrir, en este punto, la pendiente de esta recta está dada por algunas condiciones de la cuenca, ¿ya? Pero son todas aproximaciones a lo que está pasando. Sin lugar a dudas que el uso de isótopos, perdón, la información derivada de los isótopos también permite. Lo otro que también es posible ocupar es la temperatura del agua, porque si nosotros estamos midiendo el caudal antes que llueva y tenemos la temperatura del agua aquí, y tenemos la temperatura de la lluvia que está cayendo, la temperatura nos puede servir de trazador, ¿me entiende usted? Porque luego aquí, en esta parte, el agua va a tener una temperatura que va a estar representada
en parte por la temperatura del flujo base y en parte por la temperatura de la lluvia que está cayendo. Entonces también se puede hacer una separación de hidrogramas, ¿sí? Sí, Ok. gracias. Y lo último, Sí, esa línea punteada entonces representa como la pendiente de la variación del flujo base, ¿o no? exactamente. Pero Ah, ya, aquí yo le vuelvo gracias. a decir, digamos, ¿para qué le digo la cantidad de publicaciones que hay, ¿no es cierto?, que indican cómo es esta pendiente, ¿ya? ¿Cómo se puede determinar? ¿Cómo se puede hacer la separación de hidrogramas? Como le digo yo, hay algunos métodos que dicen que esto sigue derecho, después esto sube, ¿se fija? Porque son algunas aproximaciones que no son fáciles de identificar, ¿sí? Okay. Pero que con estos métodos, en definitiva, ¿no es cierto?, hay una cierta normalización, porque si uno está trabajando en un estudio hidrológico en cuencas y lo que quiere ver es cuál, por ejemplo, es el efecto entre la relación del flujo base con respecto al caudal total, por ejemplo, antes y después de una operación forestal, uno tiene que decidir, yo voy a hacer la separación de hidrogramas según tal método. Y ahí tiene que echarse una revisión bibliográfica para saber cuáles son los métodos que son como más aceptados universalmente, ¿sí? Pero Vale, gracias, son, profe. son aproximaciones. Ya, ok. Entonces estábamos aquí. Ok, este es un típico hidrograma de una cuenca cuya precipitación es fundamentalmente nival, ¿ya? Y aquí yo les dibujo, ¿no es cierto?, en tiempo entre estos dos pics es un día. Ahora, ¿me pueden ustedes decir por qué? Bueno, aquí este es un dibujo que hice yo, por lo tanto la curva aquí es media, pues, no es muy bonita, pero se fijan ustedes, lo que pretendo decir es que es bastante constante en términos que la distancia entre los máximos es un día, que durante un tiempo, ¿no es cierto?, estos máximos son bastante similares, pero que después de un cierto tiempo, en los máximos esto empieza a ir decreciendo. Este máximo, bueno, aquí son 4 días, pero supongamos que es más tiempo. Pero ¿me pueden decir por qué un hidrograma, una cuenca nival, es de esta forma y en qué periodo de tiempo, en qué mes, ¿no es cierto?, del año podría ser? Don Nico levantó la mano. Dígame. Yo digo que puede ser en el verano y que puede ser de esa forma porque se derrite solo en el día, como por el sol. Sí, aquí le contesto inmediatamente. Había 2 participantes que levantaron la mano. ¿Quién más levantó la mano? Profe, sí, igual yo Do- pensaría que es por en la temporada más cercana a verano o otoño, yo creo, igual, donde hay un día más caluroso, igual por eso como que varía el caudal de manera más como similar, porque la nieve se va acumulando, entonces esa nieve se va, se comienza a derretir, pero de manera más gradual. Y de esa manera se forma como ese gráfico, yo diría. Sí, bueno, los dos tienen parte de razón, pero Nico tiene la razón. En el fondo es que este derretimiento empieza a ocurrir en primavera y probablemente, perdón, este derretimiento. A ver, primero que nada está asociado al derretimiento de la nieve, ¿no es cierto? La nieve que se ha acumulado en invierno llega al momento de los meses de mayor calor y empieza a derretirse y fundamentalmente el derretimiento ocurre en primavera, empieza a ocurrir en primavera y efectivamente como, como hay una hora de mayor calor en la montaña, ¿no es cierto?, que es la hora de mayor derretimiento de nieve, eso se refleja en los aumentos de caudales, ¿no es cierto? Y si hay suficiente nieve en un periodo de tiempo, día a día los caudales llegan más o menos al mismo nivel. Ahora, avanzada la primavera, ya entrando en el verano, la nieve empieza a terminarse y por lo tanto lo que va ocurriendo es que la poca nieve que va quedando se sigue derritiendo, pero claro, va generando caudales menores a la época de más cantidad de nieve disponible. Por eso es que aquí, insisto, después de un cierto número de días con un caudal más o menos similar, el caudal empieza a bajar y luego a continuación, ¿no es cierto?, se va haciendo casi y desaparece. Y efectivamente esto es por efecto del derretimiento de la nieve. Aquí, si el derretimiento máximo ocurre 3 o 4 de la tarde,
Este caudal máximo no necesariamente ocurre a las 3 o 4 de la tarde del día, porque depende de cuán lejos está la zona de nieve del punto de medición de caudales, ¿cierto? Y por lo tanto, puede que el máximo esté ocurriendo en la noche, aun cuando el mayor derretimiento ocurrió a las 5 de la tarde, porque claro, desde donde se derrite la nieve hasta donde se está midiendo caudales, pueden haber una distancia importante. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, es primavera, fundamentalmente, avanzado primavera, los primeros meses de verano, yo diría que hasta diciembre, luego de eso, depende, por supuesto, también de la cantidad de nieve que haya, pero ya en verano empieza a bajar sensiblemente esta parte. Ok, entonces aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y vincular un poco lo que es la respuesta de una cuenca a un evento de precipitaciones con algunos parámetros morfométricos, porque la cuestión es, ¿para qué yo? Bueno, por una parte el práctico que ustedes están haciendo de cuencas, ¿no es cierto?, es un recordatorio del uso del sistema de información geográfico para delimitar cuencas, pero luego de eso, cuando uno trabaja con varias cuencas, uno calcula una serie de parámetros morfométricos porque pueden ayudar, ¿no es cierto?, a entender por qué dos cuencas relativamente cercanas responden en forma diferente a una precipitación del mismo orden, similar. Entonces acá yo he dibujado el hidrograma de dos cuencas cercanas, ¿ya?, de similar tamaño, ¿ya?, similar tamaño, un orden de magnitud, son parecidas, pero que responden, se fijan ustedes, en forma diferente a esta lluvia. La cuenca cuyo hidrograma está en azul, se fijan ustedes, antes de la precipitación tenían caudales bastante similares, los dos, el azul y el gris, empieza a llover y hay una cuenca que empieza a responder mucho más rápido, ¿no es cierto? El caudal asciende bastante rápido, llega a un máximo y baja bastante rápido. Esta otra cuenca, ¿no es cierto?, o la segunda cuenca, cuyo hidrograma está marcado en este tono gris, se demora un poco en responder. El caudal sube no tan bruscamente, no tan verticalmente como en azul, sube un poco menos, llega a un caudal máximo inferior al del azul y se descarga más o menos o un poquito más lento que la cuenca del hidrograma en azul. ¿Qué condiciones creen ustedes diferenciadas, qué diferencias, perdón, pueden ocurrir, qué diferencias pueden haber entre la cuenca cuyo hidrograma está en azul a la cuenca cuyo hidrograma está en gris? ¿Me pueden poner dos extremos? Ya, yo los voy a poner. Ya, no, La pendiente se me imagina. Dígame. Se María, imagina que usted puede ser levantó la por una mano. diferencia de pendiente. Y Ya. la Siga nomás, siga nomás. se imagina la pendiente, el tipo de suelo también. Como dice mi compañera Bárbara, la vegetación también. Ya. Efectivamente, ¿no es cierto? Usted planteó varias cuestiones, pero quedémonos solo en la pendiente, ¿ya? En la pendiente. Aquí tenemos dos cuencas, usted me dice que se diferencian por pendiente, supongamos que uno tiene más pendiente que la otra. ¿Cuál de las dos cuencas piensa usted que tiene más pendiente? ¿La cuenca cuyo hidrograma está en azul o la cuenca cuyo hidrograma está en gris? El azul. ¿Por qué? Porque mayor pendiente, mayor, no sé si decir velocidad, el agua, pero pensándolo bien, igual la cantidad sigue siendo la misma, pero la velocidad es distinta. Pueden tener distintas intensidades. No, a ver, qué es lo que es intensidad de qué? Del caudal de la escorrentía. Ya, a ver, aquí yo encuentro que se anduvo enredando un poco esto del caudal y la escorrentía y la velocidad, pero yo voy a bajar acá. ¿No es cierto? Si llueve en una cuenca que tiene
esta pendiente, ¿no es cierto?, una parte va a infiltrar y la otra va a escurrir superficialmente. Si la pendiente esta es baja, si la pendiente de la cuenca es baja, es muy posible que este escurrimiento superficial, ¿no es cierto?, vaya un poco lento y puede empezar a infiltrar. ¿Me entiende usted? Puede empezar a infiltrar y por lo tanto Sí. va a llegar menos agua. Ahora, si esta pendiente es mucho mayor, el agua, ¿no es cierto?, va a escurrir superficialmente y efectivamente va a ir a mayor velocidad, va a tener menores posibilidades de empezar a quedarse en el camino, ¿vale? Y por lo tanto va a generar una crecida más rápida, el agua va a llegar más rápido al cauce. Acuérdense que el escurrimiento superficial va por las laderas, y mientras más rápido ese escurrimiento superficial llegue al cauce, más rápido aumenta el caudal en el cauce, porque aquí estamos midiendo el caudal en el cauce. Efectivamente, a mayor pendiente, empieza a responder más rápido, el agua llega más rápido al cauce y sube rápido. ¿Por qué es más alto? Porque el agua tiene menos posibilidad de quedarse en el camino, ya de infiltrar a mitad de camino, de quedarse emposado en pequeños accidentes de terreno, micro relieve, etcétera, etcétera, y luego se va para abajo. Este otro caso, una cuenca con menor pendiente, el agua se demora más en llegar al cauce, reacciona un poquito más lento, y el agua, ¿no es cierto?, al ir escurriendo en una cuenca con menor pendiente, tiene más posibilidad de quedarse en el camino, y lo más probable es que genere un caudal menor que este, y un caudal un poquito más atrasado en el tiempo, ¿ya? Este llega más rápido, llega a un máximo caudal, deja llover y baja. Aquí el agua dejó de llover, pero todavía se sigue moviendo, llega al máximo y cae. El otro caso que ustedes plantearon, ¿no es cierto?, es la presencia de vegetación. Esto no es una característica morfométrica, pero tiene que ver con la cubierta del suelo. Ok, la vegetación. Una cuenca con bosque y una cuenca sin bosque. ¿Cuál sería el hidrograma? Una cuenca con bosque. El hidrograma azul o el hidrograma gris. ¿El gris? El gris, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los bosques, ¿no es cierto?, van primero que nada a interceptar parte de la precipitación. Una vez que las copas se saturen, van a dejar pasar las lluvias y por lo tanto esa lluvia se va a demorar un poco en llegar al suelo. Y eso va a hacer que la reacción de una cuenca con bosque sea algo más lenta. Como todo lo que es intercepción, ¿no es cierto?, ha disminuido la cantidad de lluvia que llega al suelo. Y por otra parte, al haber una vegetación de bosque, lo que llega al suelo, recuerden, piensen ustedes en un bosque, en un suelo, ¿no es cierto?, con materia orgánica, ¿no es cierto?, va a tender a infiltrar una mayor cantidad del agua que llega al suelo y por lo tanto el caudal va a ser algo menor y probablemente se va a descargar más suave que el dibujo que yo hice acá. En cambio, esto podría ser una cuenca sin bosque, ¿no es cierto? Supongamos ya una pradera, no hay intercepción del agua, el agua llega más rápido y llega más agua al suelo. Acá, ¿no es cierto?, algo se ha perdido por intercepción, ¿no es cierto?, asumiendo que el suelo de una pradera puede ser algo más compactado, probablemente no hay una gran infiltración y por eso llega a un máximo, ¿sí? Otro caso es, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban del suelo. ¿Ya? Suponiendo que tenemos dos cuencas bastante parecidas y una es con un suelo arenoso y la otra con un suelo, exageremos, ¿no es cierto?, pavimentado. ¿Sí? Una cuenca urbana. Claramente una cuenca urbana, ¿no es cierto?, empieza a llover, prácticamente todo lo que llueve va a escurrir y por lo tanto va a haber una crecida muy rápida con un caudal más grande, porque no hay infiltración, ¿no es cierto?, no hay evapotranspiración, no hay nada, y después baja bruscamente. En una cuenca, ¿no es cierto?, con un suelo arenoso, va a caer la lluvia, va a infiltrar, ¿no es cierto?, y una parte menor se va a transformar en caudal, y el caudal va a responder en forma más lenta, va a tener un caudal máximo un poquito más tarde que esta otra, ¿no es cierto?, y también se va a descargar, bueno, aquí las ramas descendentes van a depender un poco de las características de la propia cuenca, digamos. Puede haber una mezcla entre suelo y vegetación, entre pendiente y vegetación, y eso va a depender también de
eso va a influir en la forma de la curva. ¿Ok? ¿Les queda más o menos claro, no? El agua que se infiltra no se considera parte del caudal. Bueno, estimado. Vamos, a ver, ¿quién? Vamos acá. El agua que infiltra, ¿no es cierto? Ya les decía yo que el agua que infiltra, ¿no es cierto? Hay una parte de lo que infiltra es escurrimiento subsuperficial y una parte de lo que infiltra percola y llega a la napa. ¿Ok? Pero lo que llega a la napa normalmente, insisto, lo que se denomina como flujo base, ¿no es cierto? Que lo que hace es esta parte. Pero esta respuesta de acá está asociada a la precipitación, ¿ya? Entonces, en la crecida, esto de acá arriba, esto de acá, viene de la tormenta, de la lluvia, y por lo tanto, aun cuando lo que infiltra, por supuesto que aporta al caudal, esta subida del hidrograma tiene que ver fundamentalmente por el agua que está llegando de la lluvia, de la tormenta. ¿Les queda claro esa parte? Esto de acá abajo sigue siendo flujo base que viene de las reservas de agua en el suelo, de infiltraciones anteriores, etcétera, etcétera. Pero el agua que está infiltrando al suelo y está percolando, es muy posible que no participe en esta parte de la crecida, ¿no es cierto? Esta parte de acá arriba sería escorrentía directa, ¿ya? La escorrentía directa viene de la tormenta, ¿ya? Entonces, este aumento de caudal viene de lo que está pasando en la tormenta. Si la lluvia llega rápido al suelo y llega rápido al cauce, va a haber una rama ascendente muy vertical. Si parte de la lluvia se demora en llegar al cauce, va a ser una rama ascendente mucho más tendida, se va a demorar más y va a llegar a un caudal probablemente inferior a esto, ¿sí? Bueno, el por qué más o menos les he tratado de explicar. ¿Sí les queda más o menos claro a estos jóvenes o no? Sí, profe, gracias. Ya. Si ustedes ven en controles anteriores, esta es una pregunta que la he hecho varias veces. ¿Ok? Así que podrían pensar. ¿Se fijan ustedes que la diferenciación, ¿no es cierto?, entre características distintivas de cada cuenca, tienen que ver con cuál es la velocidad de la respuesta. Y eso, ¿no es cierto?, cuando empieza a subir. Si es que esto es muy vertical y esto es menos vertical. ¿Cuál es el caudal máximo? Es mayor aquí que acá. ¿Cuál es el caudal máximo? Ocurre antes que esta otra. Se fijan ustedes que hay varias cuestiones que en el hipotético caso que yo les pregunte algo como esto en el control número 1, ustedes tienen que explicarme. No basta decirme, no, en esta cuenca el caudal es más grande que el otro. Digamos, sí, pues eso es una parte. Ok, ¿les queda claro, no? Sí, profe. Una buena señal de que este es un tipo de preguntas que tiendo a hacer en algún momento en el semestre. Bueno, ok. Habíamos justamente una duda de quién era María, era usted, ¿no es cierto? Que me decía, sí, ¿qué pasa con caudal o escorrentía? Sí. ¿Cuándo es la prueba 1? ¿Quién me está preguntando? Doña Bárbara Lara está preguntando cuándo es la prueba 1. Doña Bárbara, está usted presente, ¿no es cierto? Lógicamente. Pero Profe, es que no entendía muy bien el cronograma del programa porque en todas las clases aparece evaluación, evaluación. Entonces no sabía cuál era la prueba 1. a ver, pero usted tiene el programa del curso, ¿no? Sí, pues por eso, es que cuando lo revisé el Pero es que ahí cronograma, está la fecha de la prueba número 1. Entonces, lo único que yo estoy indicando es que esta materia, por ejemplo, la que estamos viendo hoy día, va a ser evaluada en la prueba 1. ¿Sí? Ahora, yo le puse control, porque en el paso del tiempo a uno le han pedido que ponga control, otro que han pedido prueba, que esto en vez de llamarse asignatura se llama no sé, en toda mi vida académica, ¿no es cierto? Parece que hay modas
donde a uno le piden que llame una cosa que antes se llamaba diferente, que se llama. Entonces ahora control, hay estudiantes que me dicen, ¿qué es lo que es un control? Es una prueba, ¿ya? Prueba, control, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces lo que ustedes van viendo ahí es que esta materia va a ser parte, alguna pregunta sobre esta materia podría caber en el control 1 y después en el recuperativo en el examen, por supuesto, pero no va a ser parte de la materia en el control 2, ¿ok? Ya. Entonces, ¿es caudal o es correntía? Yo estoy hablando en forma indistinta, estoy indistintamente hablando de caudal o correntía. Lo que se mide en un río, ¿no es cierto? Lo que se mide es el caudal, es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. Y el caudal se mide en metros cúbicos por segundo, o en litros por segundo, ¿no? Un metro cúbico son 1000 litros por segundo, entonces si la cuenca es más o menos chica, normalmente se expresa el caudal en litros por segundo. En cuencas grandes, como las que monitorea la Dirección General de Agua, normalmente la información la dan en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, un hidrograma aquí de 2 meses, ¿no es cierto? Desde el 1 de junio, 1 de julio, estos son 2 meses, este es el hidrograma. Cada uno de estos valores de este hidrograma, de las curvitas en azul, representan el caudal medido en una cuenca determinada, y ese caudal está expresado en metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces, el caudal Q se expresa, ya lo decía, en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo, y Q en la literatura inglesa, ustedes tienen un libro que yo se lo subí en PDF, normalmente se expresa como discharge, descarga. La escorrentía, por su parte, se expresa en milímetros, Y la escorrentía corresponde al volumen de agua por unidad de superficie de la cuenca que sale de la misma en un periodo de tiempo determinado, ¿ya? Y la escorrentía en la literatura inglesa es runoff, ¿ya? Entonces, la cuestión, María me preguntaba, ¿caudal y escorrentía es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero en unidades diferentes, ¿ya? Caudal tiene unidades en metros cúbicos por segundo, se fijan ustedes, o sea, en longitud al cubo por tiempo a la -1, pero si este caudal lo dividimos por la superficie de la cuenca, ¿no es cierto?, queda longitud al cubo por tiempo a la -1 partido por longitud al cuadrado. Acuérdense que la superficie de la cuenca se expresa en unidades de hectárea, en kilómetros cuadrados, lo que sea, por lo tanto en longitud al cuadrado. Y queda entonces el caudal dividido por la superficie de la cuenca, queda expresado en longitud, esto no es litros, esto es longitud por tiempo a la -1. Pero si esto lo expresamos en un periodo de tiempo t, ¿no es cierto?, queda en L, en unidades de longitud. Entonces, así podemos pasar de caudales a escorrentía. Es decir, el caudal es, la escorrentía, perdón, es el caudal por unidad de superficie de la cuenca para un periodo de tiempo t determinado. Y ese periodo de tiempo t puede ser un segundo, una hora, un día, un mes, lo que quieran. Entonces, cuando hablamos de caudal, podemos expresar el caudal en milímetros, y eso lo llamamos escorrentía. Es decir, y podemos pasar de caudal a escorrentía y de escorrentía a caudal sin ningún problema. Y entonces podemos utilizar ambas expresiones, caudal y escorrentía, para representar la cantidad de agua que sale del punto de cierre de la cuenca en un periodo de tiempo determinado. ¿Vale? ¿Ok? Sí. Ya. Entonces, aquí yo les pongo, veamos algunos ejemplos en la pizarra teniendo a la vista la figura siguiente. Pero la realidad es que no le voy a poner ningún ejemplo. Lo que voy a hacer es les voy a subir un par de problemitas. ¿Ya? Les voy a subir un par de problemitas donde les voy a dar
para una cuenca de tal superficie, el caudal que se ha medido es tanto, calcúlenme cuál es la escorrentía y viceversa, ¿vale? Entonces yo les voy a subir esto dentro de hoy día en la tarde, y en una semana más les voy a subir el mismo archivo, pero con las respuestas, para ver si ustedes llegan a los mismos valores y después podemos conversar un poco si no les resulta. Usualmente, en los controles anteriores les he puesto un problemita de estos, ¿ya? Es tan elemental que igual se los pongo, digamos, ¿no? Pero es muy básico, pero para entretener un poco. Ya. Ok, entonces les queda claro. Caudal es correntía lo mismo, lo expresamos en unidades diferentes, y cuando yo hable de caudal, voy a estar pensando en litros por segundo, metros cúbicos por segundo. Cuando hable de escorrentía, normalmente, no más que normalmente, voy a hablar en milímetros. ¿Ok? Ya. Ok. Ahora, ya les decía, caudal, lo que se mide en el cauce es el caudal. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a entrar en materia al tema de cómo se monitorea el caudal en cuencas. Entonces, lo que se mide en el cauce es el caudal, y medir el caudal, ¿no es cierto? Se habla de aforar el cauce o de realizar un aforo. Eso es la terminología usual. Y el lugar donde se mide el caudal en la cuenca el lugar donde se mide el caudal se conoce como la sección de aforo, es decir, la sección donde se mide el caudal. Ahora, esta sección de aforo puede usarse por única vez, o muy esporádicamente. Por ejemplo, si ustedes como futuros profesionales se les ha encargado hacer una solicitud de derechos de agua en un estero, en un punto determinado, lo más probable es que vayan a ir en verano y van a hacer una medición de caudal, van a hacer un aforo una vez o un par de veces, ¿no es cierto? Y en función de esa medición van a solicitar un derecho de agua. Sin embargo, esta sección de aforo puede ser permanente. Por ejemplo, las de la Dirección General de Agua son estaciones permanentes. ¿Se acuerdan ustedes que yo les mostré una fotografía de la Cuenca de los Pinos con un pequeño vertedero en B? Es entonces una sección de aforo permanente. Entonces, si es que una estación de aforo permanente, va a tener algunos equipos o instalaciones básicas, y en este caso, ¿no es cierto?, esta sección de aforo tiende a llamarse como una estación de aforo, una estación fluyométrica o una estación de control. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque controla una cuenca de una superficie determinada, ¿vale? Entonces, estas estaciones de aforo, o estaciones fluviométricas, o estaciones de control, como quiera llamarse, pueden ser una sección natural del cauce, o sea, es el cauce mismo, sin ningún arreglito, una sección natural mejorada, o una sección ya claramente artificial, ya que se construye a propósito para registrar caudales, ¿ya? Yo, una sección natural del cauce, ya me gusta mostrar esta foto porque esta es una investigación que tuvimos por muchos años en el estero Tres Arroyos, en la Reserva Costera Valdiviana, ¿no es cierto? Este es un estero que sin ninguna cuestión le instalamos aquí un equipito, y entonces estamos registrando en forma continua, estamos midiendo en forma continua el caudal en esta sección. Pero se fijan ustedes, esta sección no tiene ningún arreglo, es tal como está, digamos, es totalmente natural. Aquí se ve. Aquí les quiero hacer mención a estas reglitas de acá, que son las reglas limnimétricas, que después les voy a explicar qué es lo que significa. Esto de las piedras coloreadas es porque estábamos haciendo un estudio de transporte de sedimento y teníamos las piedras de distinto tamaño, pintadas con distintos colores. Una sección natural mejorada, la realidad es que no tengo ninguna foto encachada, y después una sección construida a propósito, puede ser algo tan sencillo como esto. Este es un cajón de madera que tuvimos en algunos casos, se fijan ustedes, con un muro que cierra el cauce, con un muro en V, que es donde pasa el agua, y acá adentro tenemos, aquí ven ustedes un tubito y una caseta, y aquí tenemos algunos equipos
que después les voy a mostrar cuáles son. También este es un canal hidráulico, también en otra cuenca. Se fijan ustedes, el agua pasa por acá, ¿no es cierto?, para tener una sección bien controlada, y acá adentro están conectados a este canal una serie de instrumentos. Y luego tenemos, voy a pasar rápido, una serie de vertederos que ya les había mostrado, vertederos en V, este es un vertedero en hormigón, este es un vertedero en madera, que lo tuvimos un par de tiempo, con un ángulo un vertederos en V, con ángulos del centro, normalmente pues son de 90 grados, de 60 grados, 360. Este es un vertedero rectangular, que yo ya les había mostrado en la cuenca de Los Pinos. Este es un vertedero mixto, se fijan ustedes, es en V acá abajo, y luego es más rectangular arriba. Hay vertederos trapezoidales, que son así, y hay vertederos que uno quiera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instalaciones y equipamientos básicos de una estación fluviométrica? Ya les hablé de la regla limnimétrica, y les voy a mostrar el esquema de una estación fluviométrica. Bueno, esta es la regla limnimétrica. Es una regla que está instalada y que permite leerse acá cuál es la altura de agua al momento que uno visita esta estación. Estas reglas limnimétricas están en todos los vertederos, estaciones de la Dirección General de Aguas, lo que sea, y permite ir viendo la altura. Hay de un tramo como este, o de varios tramos. Si es que el río es muy ancho y cambia mucho de nivel, se coloca una regla en la parte baja y una regla en la parte arriba. Yo voy para acá, es esto mismo que les había mostrado yo aquí. Significa que teníamos una regla en esta parte baja, que está acá, para asegurarnos que esté dentro del cauce, pero para no tener una regla tan alta aquí al medio, pusimos una regla más alta acá atrás, de modo que cuando el río llegue hasta por aquí, nosotros leemos en esta regla, y esta queda sumergida. Ok. Entonces, estos son distintos vertederos. Entonces, esta regla limnimétrica, les voy a mostrar la importancia de esto. Esta es esquemas de las estaciones fluviométricas de la Dirección General de Aguas, que probablemente ustedes han visto. ¿Han visto algunos de ustedes este tipo de instalaciones? Sí. Sí. Ok. Entonces, esta es una estación fluviométrica. Son bastante similares a las que tiene la Dirección General de Agua, ¿no es cierto? Aquí tiene una caseta con un carrito y un cable. Y aquí, ¿no es cierto?, se ve a los operarios de la Dirección General de Agua haciendo un aforo, midiendo el caudal en este momento, que van colgados de este carrito. Se fijan ustedes que este cable está pintado de distintos colores, normalmente. Cuando la vi pensé que era solo para cruzar al otro lado. Eso es lo que dice don Nico. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Que el carrito es para pasar para el otro lado? Sí. Ya. No, bueno, o sea, yo no digo que no hayan de estas casetitas o algo parecido para pasar de un lado a otro del río. También he visto fotos, pero esto es una estación de aforo, ¿ok? Entonces, se fijan ustedes, este cable está pintado de distintos colores. Normalmente es cada metro, un metro de un color, un metro del otro. Entonces, estos hombrones de la Dirección General de Aguas van avanzando en el carrito, se anclan al final de cada metro, y aquí están bajando un equipo para medir el caudal y medir la profundidad del agua. O sea, después les voy a mostrar un esquema un poquito más sencillo, ¿sí? Acá está la regla limnimétrica, que está media escondida porque estamos midiendo desde el terreno hacia el río. Y acá, de acá, ¿no es cierto?, esta casetita es una casetita que está sumergida hasta abajo y que se conecta al río, donde acá adentro hay un equipo que mide en forma continua el nivel de agua. Esta otra estación fluviométrica, la DGA, ya en una obra, se fijan ustedes, más compleja, donde hay aquí captaciones de agua, pero nuevamente tienen este sistemita de la regla limnimétrica donde van midiendo. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo ya un poquito más chico, más completo de lo que es de lo que podría ser una estación, en este caso construida a propósito, ¿no es cierto?, donde tenemos un muro con un vertedero en V, una caseta aquí, que en este corte se ve que esta caseta está conectada
con el interior del vertedero, ¿no es cierto? De modo que el nivel de aguas en el vertedero es el mismo dentro de la caseta, y aquí dentro de la caseta está el equipo registrador, ¿no es cierto? En este caso es un sistema con un flotador, ¿no es cierto? Que cuando el agua baja, bueno, esto gira en un sentido, ¿no es cierto? Y cuando el agua sube, gira en el otro sentido, y acá adentro está un logger, que es un sistema que va midiendo en forma continua el nivel de agua, cómo sube y cómo baja. Acá, ¿no es cierto?, está la regla limnimétrica, ¿no es cierto?, que cuando uno va a hacer un aforo registra esto, y en realidad la importancia es de siempre medir esta regla limnimétrica, porque esto puede de repente, con una subida y una bajada rápida, esto se descompensa un poco, y en el registro se producen caídas o bajadas, pero si uno tiene un buen registro de esto, se puede corregir. Entonces, H en este caso es la carga del vertedero. Aquí el H está normalmente frente a esta caseta, y los equipos que se utilizan para medir, para registrar la altura de aguas, en este caso, se fijan ustedes, les dibujé un sistema con un flotador, ¿no es cierto? Este es un flotador que flota en el agua, en el nivel de agua, y si sube y baja, ¿no es cierto?, el flotador, pum, pum, y hace que esto gire. Aquí tiene un contrapeso para que gire bien, ¿no? Hay muchos otros sensores de presión, muchos otros equipos para medir el nivel de agua. Este es un esquemita, se fijan ustedes, del sensor con un flotador, ¿no es cierto? Este es el flotador, este es el contrapeso, y si el agua sube y baja, el flotador sube y baja, y por lo tanto, este aparato de acá va girando, dependiendo si que sube, se fijan ustedes, va a girar acá y después acá, y entonces eso se transforma en altura, en H, altura del agua. Existen otros sistemas, por ejemplo, este es un sensor de presión. Este es un sensor de presión que normalmente el sensor de presión aquí se puede instalar en lugar de un sistema con flotador, un sensor de presión. En la DGA acá adentro normalmente tienen sensores de presión que están conectados, este tubo llega hasta abajo, ¿no es cierto? Y genera este mismo efecto, llega hasta abajo, está conectado con el río, y por lo tanto el nivel dentro de la caseta, el nivel dentro de esta parte, ¿no es cierto?, en el fondo, es el mismo nivel del agua. Entonces aquí este es un sensor de presión que lo que hace es que mide la altura sobre el sensor, ¿ya? Y este está conectado a un logger o a un almacenador de datos, ¿ya? Hay muchos equipos como para medir el nivel de agua, ¿ya? Entonces, se fijan ustedes que yo me he estado refiriendo que todos estos sensores lo que entregan es el registro de altura en función del tiempo, altura de agua en función del tiempo. Por lo tanto, es un registro de este tipo. Esta es la altura y este es el intervalo. La forma de esta curva se parece a un hidrograma, por supuesto, porque si hay un aumento del caudal, va a haber un aumento del H, pero lo que interesa en las estaciones fluviométricas es disponer de un registro de caudal en función del tiempo. El caudal en función del tiempo, ¿no es cierto?, para un mismo periodo, la curva de caudal en función del tiempo va a ser bastante parecida, ¿no es cierto?, con una subida, con un máximo al mismo nivel, al mismo tiempo que este, ¿no es cierto?, las curvas muy parecidas, pero son diferentes. Esta es altura y este es caudal. Ahora, como los equipos de registro de las estaciones fluviométricas en su mayor parte miden la altura en función del tiempo, pero lo que interesa es el caudal en función del tiempo, ¿cómo se puede pasar o cómo se pasa de altura en función del tiempo a caudal en función del tiempo? ¿Me pueden decir? No sean tímidos o Yo creo que timides. yo creo que con las dimensiones de la estación, bueno, tenemos la altura, la superficie, podemos sacar los metros cúbicos, algo por ahí. Y como determinando como un tiempo, por ejemplo, no sé, bueno, algo por ahí.
No, sí, está bien, si digan nomás, yo no me voy a reír, si lo importante es que opinen y luego nos vamos aproximando. Entonces, usted me decía la superficie, ¿qué superficie? Porque la estación tiene como una cierta superficie de captación Ah, de la cuenca, dice usted, de, o, o de la de sección la transversal estación del río. fluviométrica, ¿Ah? o sea, de la estación fluviométrica. Ya, le entiendo. Es la sección del río en ese punto, ¿no es cierto? Claro, Es el área mojada. Ya. Sí, claro. esa área importa, sin lugar a dudas. ¿Ya? Es parte de la ecuación, llamémoslo así, pero es una parte de la ecuación. Pero ustedes son futuros ingenieros, ya, porque, bueno, ustedes saben, yo también soy ingeniero, y una de las cuestiones que yo le digo que un ingeniero no puede demorarse más de 5 segundos en responder algo que sea bastante lógico, y que si tiene que dar una cifra, no se puede demorar más de 5 segundos en dar una cifra que sea por lo menos más o menos un 20% de la cifra real. Entonces, ustedes van a ser futuros ingenieros. Ya, ok, ya 5 segundos todavía no, porque no son ingenieros. Pero ustedes tienen 10 segundos para responderme, para darme más insight sobre qué es lo que se requiere para pasar de altura en función del tiempo a caudal en función del tiempo. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo es eso? Nada más. Nada más. Ya. Ok. Para pasar de altura en función del tiempo a caudal en función del tiempo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una relación entre altura y caudal. ¿Ya? Porque si tenemos altura en función del tiempo y tenemos una relación de altura-caudal, ¿no es cierto?, con altura en función del tiempo, teniendo esta curva de altura en caudal, pasamos a caudal. ¿Ok? Y esta curva, esta relación entre altura y caudal, que es propia de la estación fluviométrica, es lo que se conoce como la curva de descarga de la sección. La curva de rating curve en inglés. La curva de aforo también se refiere. ¿Ok? Entonces, ok, esto tenemos un equipo, que necesitamos esta curva de descarga. ¿Y cómo se genera esta curva de descarga? ¿Okay? Y me voy a ir ahí para atrás. Me voy a ir a esta imagen. Estos hombrones de la Dirección General de Aguas, lo que están haciendo, están midiendo el caudal en este momento, y al medir el caudal, van a medir cuál es la altura en la regla limnimétrica. Entonces, estos hombrones lo que están haciendo es generando un punto de esta relación. Entonces, lo que hace la Dirección General de Aguas es que ellos visitan sus estaciones fluviométricas cada mes, cada 45 días, miden caudal y miden la altura. Entonces van teniendo distintos pares de valores y ajustan una curva a esos pares de valores. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para construir esta curva de descarga? Hacer numerosos aforos, ojalá con amplios rangos de altura para tener amplios rangos de caudal, y luego se ajusta normalmente una curva empírica, la curva de mejor ajuste, en secciones naturales, también en secciones construidas a propósito. ¿Ok? Entonces, la curva de descarga es la relación entre H y Q, entre H y Q. Y en general la curva de descarga tiene esta forma. Q es A por H elevado a B. Hoy día hay fabricantes de vertederos que uno le venden ese, por ejemplo, el vertedero en B, y lo tienen, ese vertedero en B viene calibrado en un canal de prueba, y por lo tanto le dan los valores de A y B. ¿Ya? En general, esta es la que aparece acá abajo, es una fórmula empírica para vertederos en B,
que depende del ángulo del centro, ¿no? En general son bastante, esta fórmula empírica en general se ajusta bastante bien a la realidad, no siempre, ¿no? Pero en secciones artificiales, por ejemplo, en un vertedero la curva de descargas es única porque no cambia la forma. Sin embargo, en secciones naturales pueden haber varias curvas de descarga, ¿ok? Varias curvas de descarga. Es decir, la dirección, ¿por qué la dirección general de aguas va en forma permanente cada 45 días a medir? Porque podría que una crecida grande del río cambie un poco la forma de esta sección y por lo tanto entonces cambie la relación entre altura y caudal. Y lo que hace la Dirección General de Aguas cuando uno le pide esta información de las curvas de descarga, puede entregar más de una curva y dice, mire, esta curva es válida de tal a tal periodo, esta otra curva es válida hasta otro periodo, y esta tercera curva es válida para un tercer periodo. ¿Y eso qué significa? Que a lo largo del tiempo la forma de la sección fue cambiando, insisto, muchas veces por crecidas que han producido una erosión, una sedimentación, y por lo tanto la curva, la forma de la sección cambia un poquitito. ¿Okay? Por eso que hace mucho. Okay. ¿Cómo se construye la curva de descarga? H, ¿no es cierto?, se obtiene la regla limnimétrica. El caudal es la velocidad por el área, donde ves la velocidad media del escurrimiento. ¿No es cierto? Este es un dibujo de un cauce. Esta es el área de la sección, no de la cuenca. Y esta es la velocidad media del agua pasando por esta sección. ¿Ya? Entonces, caudal es la velocidad por el área, V es la velocidad media del escurrimiento y A es la sección mojada, es esta sección. Es esta sección. Ahora, ¿cómo se mide? Se mide con un levantamiento topográfico sencillo, porque uno se parte de acá, se mide 1 metro, se mide la profundidad, se mide otro metro, se mide o medio metro, lo que sea, se va avanzando y se va midiendo la velocidad y por lo tanto se tiene la forma de esta sección. ¿Ya? Para medir la velocidad hay varios métodos. Y yo les puse a través de la velocidad superficial, pero lamentablemente no me generé una... No dejé una lámina en blanco, pero aquí voy a ocupar este mismo dibujo. ¿Cómo medir la velocidad del escurrimiento? Bueno, si uno mide acá al lado, ¿no es cierto?, un tramo de largo L, y deja caer aquí un flotador, algo que flote, no una hoja porque el viento la puede cambiar, no algo demasiado liviano, y uno mide el tiempo que se demora este flotador en recorrer esto, ¿no es cierto? Tenemos el largo, tenemos el tiempo, y por lo tanto, la velocidad superficial es igual al largo de este tramo partido por el tiempo que demoró este flotador. A veces se ocupa una naranja, no sé, todo lo que se nota, en medir en recorrer esta distancia L, por lo tanto se tiene una idea de la velocidad superficial. Hay una serie de literatura que menciona que la velocidad media del escurrimiento es un poquito inferior a la velocidad superficial, en general sugieren ocupar este valor, ¿vale? La velocidad media es 0,85 de la velocidad superficial. Ahora, claramente que este método de utilizar la velocidad superficial, yo sugiero ocuparlo cuando uno quiere tener un orden de magnitud. Si a ustedes les toca nuevamente ir a terreno y les dicen, bueno, ¿cuál es el caudal que está pasando en este estero? ¿No es cierto? Una forma es portarse y decir, bueno, a ver, hagamos una pequeña medición de cuál es la velocidad superficial. Se puede, ¿no es cierto?, hacer aquí un levantamiento, decir, bueno, cuánto es el ancho, miren más o menos cuál es el área, y uno podría llegar a calcular el caudal en forma bastante aproximada. Otro método clásico para medir velocidad es un uso del molinete. Y aquí, ¿no es cierto?, estamos en un caso de una persona que está haciendo un aforo
de vadeo, y de vadeo significa que se puede vadear, ¿no es cierto? Este hombrón tiene estas botas de pesca. ¿Hay alguno de ustedes que pesque con mosca o no? Sí, ¿Quién dijo sí? yo. Ah, Javiera. ¿Usted pesca Javiera, con ¿qué más? mosca, en serio? Con mi padre. No, está bien, pues, pero pesca con mosca, ¿de catch y release o de catch y eat? Catch it. Eso. Bueno, pero si usted pesca de vadeo, ¿no es cierto? Significa que se puede meter al río, al estero, y está pescando desde adentro. Eso es lo que significa vadear el río, que uno podía atravesarlo caminando. En Sí, este caso, se fijan ustedes que esta es una pequeña estación fluviométrica, más o menos chica. Aquí está la regla limnimétrica, se fijan ustedes, aquí está la regla limnimétrica. Y este operador lo que ha puesto, se fijan ustedes, es un cordel aquí, este es un cordel, y está colocando un molinete, que yo lo voy a mostrar después a continuación, ¿no es cierto? Aquí, y está midiendo la velocidad. Aquí el agua va en este sentido, y este señor va avanzando poco a poco para ir midiendo, ¿no es cierto?, en este lugar. Luego va a caminar hasta acá, se va a poner aquí, va a medir con el molinete, va a avanzar hasta acá, va a medir con el molinete, va a avanzar hasta acá, va a medir con el molinete. Cada vez que avance, va midiendo la profundidad del agua, ¿no es cierto? Dice, bueno, esta es la profundidad, pone el molinete acá. En la carpeta compartida hay un video que hicieron los cabros de mi laboratorio haciendo un aforo en terreno, ¿ya? Y ahí pueden echar una mirada, un aforo en vadeo, que los aforos que hace la Dirección General de Agua son siguiendo el mismo esquema, pero son en ríos grandes y por eso ellos van colgados del carrito este que les mostré, ¿ok? Entonces este es un molinete. Este es el que aparece en el video, este es un molinete de vadeo, que es un molinete que se apoya en el fondo, por eso tiene este pie. Este es el molinete, ¿no es cierto?, de eje horizontal, y que va girando y se pone contra la corriente, es decir, en este caso la corriente iría para acá, y este molinete gira, y acá tenemos el sistema que determina la velocidad del escurrimiento, ¿no? Entonces, también hay una serie de otros métodos, con trazadores, se puede ocupar sal, color. Bueno, esto normalmente lo hacíamos cuando salíamos a terreno con los estudiantes, hacíamos algunas mediciones de caudales con el molinete, con trazadores. Hay equipos que funcionan con el método acústico, con el efecto Doppler. Nosotros tenemos un par de equipos. Aquí hay un ejemplo para calcular el caudal con trazadores, que ocupamos sales, pero la realidad es que no quiero complicarlo ahora, porque esto lo aplicábamos en terreno, lo usábamos en terreno, entonces esta era una introducción a eso. Yo creo que aquí va a quedar un poquito árido si no podemos probarlo en terreno. Entonces, solamente si que saliésemos a terreno más adelante, le voy a pedir que le echen una mirada a esto para poder hacerlo en terreno, ¿sí? En los métodos acústicos, el efecto Doppler, aquí les recuerdo qué es lo que es el efecto Doppler. Este es un sistemita, ¿no es cierto?, que tiene un medidor, que se fijan ustedes, este hombrón va atravesando un puente y va moviendo este botecito con un medidor que permite determinar la velocidad, ¿no es cierto? Aquí se puede ver la velocidad y determina directamente el caudal. Nosotros tenemos un par de equipos de estos, ¿no? Este es un barco grandote que se ocupa para medir en el Amazonas, por ejemplo, y que ha revolucionado un poco la medición de caudales en ríos grandes, porque se puede medir en forma superficial, ¿no? La otra cuestión es que también yo les decía que normalmente las estaciones fluviométricas tienen un equipo sensor de nivel de agua. Hoy día hay equipos de Doppler que permiten determinar el caudal directamente, que se ponen en el fondo, ¿no es cierto?, y permiten registrar directamente el caudal, porque miden qué es lo que está pasando, la velocidad en toda la sección, ¿ya? Don Bastián, diga. Hola, profe. Tengo una duda con Sí. relación a que usted dijo que en caso de que fuésemos que fuésemos a un terreno a medir un caudal de una cuenca más pequeña, ¿cuántas veces sería apropiado medir o hacer esta curva de descarga para tener una medición exacta del caudal? A ver, voy a ir acá atrás. Voy a ir acá atrás. Si ustedes van a terreno, en el ejemplo que yo les decía, que les ha pedido
generar una propuesta para hacer una solicitud de derechos de agua, y van a medir el caudal en este punto un par de veces, y no tienen equipos molinete, una forma de estimar el caudal que está pasando utilizando, por ejemplo, el método de la velocidad superficial, ¿ya? Entonces, una vez que determinan el L lo más recto posible, se puede tirar el flotador en distintas posiciones, cerca al centro o a las orillas del cauce, y sacar una velocidad media, y eso a lo mejor se puede hacer de nuevo, ¿ya? Pero si es que lo que se pretende es construir la curva de descarga de una sección más permanente, es difícil decir cuántas, pero en el fondo lo que hay que tratar de cubrir es caudales altos. Es decir, hay que tratar de cubrir caudales en el amplio rango de lo que pueden ocurrir, o sea, niveles altos y niveles bajos. Por eso es que la Dirección General de Agua, les decía yo, siga haciendo foros en sus estaciones cada 45 días, o cuando las ha hecho hace 10 o 15 años. Y por lo tanto, es difícil decirlo, pero si uno tiene una buena distribución de caudales, y los caudales se ajustan razonablemente bien a una curva empírica, sin grande dispersión, yo creo que con eso está más que necesario, es más que suficiente. Pero ¿qué es lo que significa? Tener 20 puntos es mejor que tener 5, y tener 40 es mejor que tener 10, ¿ya? Por lo tanto es difícil. Pero tiene que ver un poco si es que las mediciones de caudal se ajustan razonablemente bien a la curva empírica de ajuste, y que no hay una gran dispersión, ¿ya? ¿Ok? Ya. Estamos. Esta es, por ejemplo, la curva de descarga real de una cuenca que nosotros estuvimos monitoreando. Y si fijan, en este caso aprovecho de ocupar esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hicimos 18 aforos y nos quedamos razonablemente contentos porque tenemos un amplio rango de caudales, ¿no es cierto? El río probablemente no iba a subir mucho más allá de 60 centímetros, era un estero, y los puntos no tienen una gran dispersión. Tenemos un par de puntos altos en esta rama acá, pero que se ajustan bastante bien a la curva empírica. Y acá abajo siempre hay pequeños problemas, porque una pequeña rama o una hojita puede cambiar, pero se ajusta bastante bien y quedamos conformes con 18 a 20 niveles de aforo, ¿ya? Una cuenca de 288 hectáreas. Ok. Entonces, aquí termino mostrando un poco el procedimiento para realizar un aforo de ADEO. Este era el esquema que yo les decía, ¿se acuerdan ustedes? Este es el caballero que está, suponiendo que este es el fondo del río, y este es el nivel del agua, por lo tanto esta es la sección mojada. Entonces lo que se va haciendo, ¿no es cierto? Aquí lo pongo en este ejemplo, se va midiendo desde una orilla a la otra, ¿no es cierto? Se parte acá, bueno, tenemos X0, la altura de acá es 0, ¿no es cierto? Se avanza 1 metro, y entonces se tiene a 1 metro de la orilla, se mide esta profundidad, que en este caso le puse 0,2 metros, y así entonces se va dibujando a distintas distancias de la orilla esta profundidad, y se transforma esta sección natural en una sección un poco más uniforme, ¿no es cierto?, donde es posible ir calculando el área de cada una de estas partes, y en cada una de estas verticales posteriormente es donde se mide la velocidad con un molinete, ¿no es cierto?, como este. Esta es la dirección del flujo. Aquí hay algunas indicaciones de a qué profundidad se coloca el molinete, dependiendo de la profundidad del nivel, ¿no es cierto? Puede ser 1 u 2 posiciones del molinete, y se va calculando los caudales. La realidad es que aquí está el ejemplo. Esto vuelve a ser un poco árido, así que no lo podemos ver en terreno. A lo mejor ustedes en el curso de agua hicieron un aforo y por lo tanto se van a acordar. Y solamente aquí para mostrarles, ¿no es cierto?, algunos otros equipos. Este es un sensor de flujo magnético inductivo, nosotros este no lo tenemos. Este es un sensor de flujo con la tecnología Doppler, que nosotros sí tenemos uno.
Y este es otro sensor de nivel de agua eléctrico que está basado en la conductividad eléctrica, pero le estoy poniendo equipos aquí como para una mayor comprensión. Aquí también hay otros esquemas, se fijan ustedes cómo se hace un aforo. Aquí se puede hacer un aforo desde un puente, si están dadas las condiciones, ¿no es cierto? Aquí hay algunas indicaciones de qué profundidad se colocan los molinetes, dependiendo de la profundidad del río, y para que ustedes tengan una orientación. Bueno, y les vuelvo a repetir esta imagen, ¿no es cierto?, con una serie de aforos. Lo que uno hace es construir la curva propia de la estación, y teniendo los registros de altura en función del tiempo, ¿no es cierto?, generamos los valores de caudal en función del tiempo, utilizando la curva, que en este caso es la que resulta de la fórmula empírica. Q es del tipo A por H elevado a B. El ajuste empírico nos da estos valores, tiene un R cuadrado 0,95, no tiene una alta dispersión, salvo acá abajo, y aceptamos en este caso que la curva representa razonablemente bien nuestra curva de aforo. ¿Ok? Entonces, ¿no han hecho aforo, profe?, me dice don Raúl Vázquez. O sea, tuvimos un terreno, al menos en mi generación, de que fuimos a ver una estación y nos mostraron como los datos, la tabla ya construida de la curva de descarga. Y ahí con eso hicimos aforo como con la tabla y con la altura de la regla. Ah, ya. Bueno, la realidad es que yo espero que podamos salir a terreno. Como ya les decía, hay algunas indicaciones que pareciera que vamos a volver a una cierta presencialidad a partir de octubre. Si ustedes se fijan en el programa, hay un par de miércoles que yo les tengo ahí como seminario 1, pero ya les había dicho en la primera clase que mi idea es que ese seminario 1 lo podamos reemplazar por una visita a terreno, donde por grupos van a tener que hacer un pequeño informe de la visita, de lo que hacemos. La idea es medir un caudal, vamos a ver una estación de redistribución de precipitaciones, y vamos a ir un poco al aire, si ese es un poco el objetivo, y que ustedes vean un estero, un curso de hidrología sin meter los pies dentro del agua no parece razonable. Entonces, yo voy a terminar por acá, por hoy día. Voy a terminar acá por hoy día. Esta es una mañana muy, muy larga, con clase triple, entonces, no, con clase doble, y se hace mucho. De todas maneras, estamos bien en el programa. Vamos a seguir el lunes. Yo creo que el día lunes vamos a terminar con el tema de monitoreo, y luego seguimos la materia del curso. Ya, está bien, entonces. Terminamos. Don Nico levantó la mano. Profe, es que me quedó una duda. Sí. Al final, la altura del último, o sea, de la mayoría de los gráficos que nos mostró, ¿se mide con el molinete o se mide mirando la regla limnimétrica? Esa es una buena pregunta. ¿Qué me pasó aquí? Vamos acá adelante. Para hacer esta... ¿Qué pasó aquí? Espérense. También estoy compartiendo pantalla, no sé. Aquí sí. Ya. Ahora sí. Esta curva, esta de acá, la curva de aforo, esta es la altura de la regla limnimétrica. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando yo estoy haciendo un aforo, ¿no es cierto?, esta es la sección transversal. Entonces, yo tengo que calcular el área mojada de esta sección. ¿Ok? El área mojada de esta sección. Entonces, ¿cómo se mide esta área mojada? Se mide durante el aforo de terreno. Entonces, uno parte en esta distancia. Supongamos que vamos a hacer la primera transversal acá, y se mide esa altura,
y se pone el molinete y se mide acá. ¿Me entiende? Después se avanza a otra distancia, se mide esta altura y se pone el molinete y se mide la velocidad. ¿Ya? Se avanza otro poco, se mide esta altura y se pone el molinete. Entonces lo que pasa es que estas alturas que uno mide acá permiten al final medir, calcular esta área, ¿sí? Que es el área, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que haríamos es caudal, es la velocidad por el área, que es toda esta de acá, esa es el área. Y la velocidad es la que resulta, ¿no es cierto?, de esta serie de mediciones en las distintas transversales. ¿Me entiende usted? Lo que se mide entonces en estos transversales es para calcular esta superficie mojada y calcular, insisto, esto. ¿Ok? Y con eso se calcula el caudal, y ese caudal es el que se relaciona con la altura de la regla minimétrica. ¿Ok? ¿Me entiende? Sí, profe, gracias, pero lo que no entiendo es si la regla lineométrica está en el borde, y por ejemplo ahí en el caso que mostró, el borde era mucho más superficial que, o sea, no tan profundo como la parte del medio. ¿Cómo me sirve la regla para saber cuánto miden como todos esos puntos? Si no la estoy como moviendo conmigo. Entonces, Pero es como que porque sí. todos esos puntos se han medido con esa misma regla, pues, ¿no? Como que se va calculando Lo el que pasa, promedio de lo que lo que muestra pasa esa es que, regla. a ver, voy a exagerar acá. Supongamos, ¿no es cierto?, que lo más probable es que dada esta configuración que les estoy mostrando aquí yo, pum, pum, pero eso me voy para atrás. Ya, en esta configuración que la tengo toda rayada aquí, yo la regla lineométrica, yo la pondría aquí, ¿no es cierto? La pondría aquí. Aquí yo tendría la regla lineométrica. ¿Sí? Supongamos la voy a colocar aquí más alta. ¿Ok? Entonces, bueno, claramente hay que tener un cuidado que la regla lineométrica, ¿no es cierto? El cero de la regla lineométrica nunca quede en seco. ¿Ya? Esa es una primera cuestión. ¿No es cierto? Y aquí yo supondría que el nivel del terreno, esto va a ir subiendo, ¿no es cierto? Y el nivel del terreno aquí va a ir subiendo. Pero en el momento que yo voy a hacer el aforo, que voy a medir, solamente este es el nivel de agua que hay en ese momento. ¿Ya? Entonces en ese momento yo mido cuál es la altura acá. Y luego, ¿no es cierto?, con estos distintos perfiles, calculo el área total de esta superficie. La superficie, la sección mojada. ¿Me entiende? Y registro esta H de aquí, la registro, calculo el caudal, y yo entonces genero un par de valor para este, con el valor de la regla lineométrica y el caudal medido. ¿Me entiende ahora? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que cada vez que uno va a hacer el aforo, este nivel de agua va a ser diferente. O sea, de repente podríamos tener que el agua está acá. ¿No es cierto? Vamos a tener la medición de la altura, vamos a medir esta otra con los distintos perfiles, vamos a ir midiendo las distintas alturas y las distintas mediciones. ¿Ya? Pero las mediciones de altura que se van haciendo en estos perfiles permiten calcular la sección mojada, la sección que está ocupando el agua en el momento que se hace el aforo. Pero lo que se anota es la altura de la regla lineométrica. Entonces siempre se vincula para pasar de altura en función del tiempo a la regla lineométrica. ¿Okay? Ahora hay que hacer un pequeño ajuste porque aquí tenemos un sensor de nivel de agua, bueno, tenemos que tener cuidado que el sensor esté relacionado con el H, pero esa ya es una historia un poquito más técnica que nuevamente es un poco área contarla acá y que lo vamos a contar en terreno. ¿Ok? ¿Ya? Muchas gracias, profe. Listo. Ya estamos. Entonces, lo que yo le pediría es, habíamos quedado con don Gonzalo que tenemos que ponernos de acuerdo en su operación de pluviógrafo. Sí, profesor.
y nos quedamos un ratito y yo no sé si está doña Rayén Neira, no la veo. No la veo. Bueno, ya, no digo nada. Ya, entonces, jóvenes, hemos